Dios le bendiga, Dios le guarde. Quien le habla, Néstor Luis Martínez. Estoy aquí adjunto de mi esposa, la cual va a estar testificando y hablando acerca de su vida antes de conocer a Cristo. Sea Cristo glorificado para siempre. Bien, déjame presentar a mi esposa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga también a ti. Queremos hablar acerca de tu conversión al Señor. ¿Alrededor de qué año tú te conviertes a Cristo? Bueno, eso fue long time ago, como dicen en inglés. Eso fue en el año 1999. 1999. Cuando eso yo estaba un poquito joven. Y yo quiero que tú me testifiques de cómo tú vienes a Cristo y con qué tú estabas lidiando en ese momento. Bueno, en ese tiempo yo tenía la edad de 21 años y como cualquier joven de 21 años, pues en ese tiempo yo estaba lidiando con una batalla de identidad muy fuerte. Realmente los jóvenes, independientemente de los tiempos, porque a veces creemos que solamente es en este tiempo, yo creo que en todos los tiempos los jóvenes han tenido una batalla fuerte con lo que es la identidad. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo en ese tiempo estaba lidiando con una batalla muy fuerte de saber quién yo era. Cuando tú te conviertes a Cristo, porque tú vienes de una clase social donde tú empiezas a viajar a muy temprana edad. En República Dominicana viajar es un privilegio y yo sé que tú empezaste a viajar a una edad muy temprana. Me imagino que conociste otros países. ¿De qué manera eso influye en ti o qué tan difícil a ti se te hace venir a Cristo, aún sabiendo tú todo lo que tú tenías a tu favor? Bueno, realmente en ese tiempo la religión, hablando así, ¿verdad? En términos de espirituales, yo fui criada en un hogar donde se me enseñó siempre muchos valores y principios. Pero realmente como lo que tenía que ver como el evangelio, pues realmente. O sea, tú nunca escuchaste a Jesús no, como Salvador, no. como que tú tenías una vida que cambiar, una vida que transformar, algo nuevo, que había una oportunidad de cambio para tu vida. No, nada que ver. Realmente eso del cristianismo y ese tipo de cosas para mí era como para cualquier joven de este tiempo, jóvenes que me están escuchando, realmente era como que eso era para gente mayor. Yo decía, eso es para gente como vieja, gente como fea, gente que ha sido muy mala y que necesita como que convertirse porque pues ha matado a alguien, ha robado, pero eso no era para mí. O sea, No. realmente tú nunca habías contemplado la idea de convertirte a Cristo. No, ¿Cómo porque, inicia tu proceso de conversión? lo que ¿Qué pasa exactamente? Discúlpame que te interrumpa. Realmente yo no sentía que tenía que arrepentirme, porque yo no había hecho nada malo. ¿Por qué arrepentirme? Y ese es un pensamiento que predomina aún en la sociedad del día de hoy, triste y lamentablemente. O sea, la pregunta mía es, ¿cómo inicia tu proceso de conversión? ¿Y a qué tú te enfrentas cuando te conviertes a Cristo? Y lo más importante, ¿cuál es tu experiencia una vez que tú inicias en el proceso de arrepentimiento? Bueno, realmente en mi casa, la primera persona que acepta a Cristo fue mi hermana. Lo hizo en Estados Unidos. Yo estaba en ese momento, estaba todavía con mi papá. Entonces, eso es otra historia, pero nosotros nos fuimos a la República Dominicana. Y pues yo me fui a visitar a mi hermana aquí, para acá, para Estados Unidos. ¿Dónde se encontraba ella? Ella estaba, porque mi hermana se casó con un militar, entonces ella tuvo que, cuando tú te casas con un militar, tú te mueves a diferentes lugares. Entonces ella se movió para acá, para Estados Unidos, para estar con su esposo. Y pues yo vine con mi mamá a visitar a mi hermana en ese tiempo. Esa fue mi primera experiencia entrando a una iglesia cristiana. Yo nunca había entrado a una iglesia cristiana. Cuando tú entras a esa iglesia por primera vez, ¿qué tú sentiste? ¿Qué produjo en ti esa experiencia? Bueno, realmente en ese tiempo, esa experiencia fue una experiencia bastante como que wow. Puedo decir wow porque yo no había experimentado algo así en mi vida nunca. Tenía en ese tiempo, yo me convertí a los 21, en ese tiempo yo tenía como unos 19 años, iba a cumplir 20 años.
y fue la primera vez que visité a una iglesia cristiana y lo que sentí en ese momento fue totalmente diferente, de verdad que sí. Ahora bien, es tu primera experiencia de cerca con algo, con un ambiente, podríamos decirse, espiritual. Ajá. ¿Tú sientes que de alguna forma eso fue el inicio para un trabajo especial en tu vida espiritual? Sí, yo pienso que desde ese momento, bueno, desde que yo, el viaje para la casa de mi hermana fue como, ya Dios tenía un plan trazado para mi vida. Porque de verdad que mi hermana empezó a hablarme, desde que yo llegué a su casa, ella tenía, en ese tiempo hacían como visitas a los hogares, ella tenía una reunión con hermanos de la iglesia donde ella se congregaba. Y yo me recuerdo que yo me escondí en el cuarto, yo le dije a Ivonne, yo no voy a estar en la reunión. Recuerdo que me dio deseos de comer algo y salí y las personas me vieron y me saludaron y Ivonne aprovechó y empezó a decir, esa es mi hermana que me está visitando de la República Dominicana. Pero en resumidas cuentas yo no me quedé en la reunión. Agarré lo que iba a agarrar en la cocina, saludé, como uno que uno es, ¿cómo se dice eso? Cuando uno saluda, formal, exacto, y saludé a todo el mundo, pero me metí para la habitación rápidamente. Pero ella seguía insistiendo, ella seguía hablándome del Señor, y yo en todas estas, era completamente renuente. Imagínate una jovencita que le estén hablando de ir para la iglesia. Eso hermosa, mi esposa es hermosa, aún lo es, pero para ese tiempo me imagino que mucho más. Entonces, la pregunta sería, ¿tú te codeabas en un ambiente de la alta sociedad? Era tu ambiente, dicho sea de paso, tu padre es muy conocido en la ciudad de Higüey y sus alrededores. Ahora bien, ya, ¿cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cuáles eran tus ambientes? ¿Con quién tú te codeabas? ¿Con quién tú andabas? ¿Qué tú hacías en tu vida? Y otra pregunta más importante, si a partir de ese momento tu percepción cambió, es decir, si para ti ya tú veías la vida de otra forma a partir de ese momento, de esa experiencia espiritual. Yo pienso que es bien importante, aunque la persona en el momento no acepte a Cristo, es importante la visita a la iglesia, independientemente de que usted vea que la persona no pase al frente, es importante porque en ese momento la palabra que se habló en ese lugar, esa palabra no retornó vacía, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar conmigo de una manera que yo realmente no entendía, porque en ese momento tú no entiendes. Hay cosas que, imagínense, uno como tú hablas, con lo que tú estabas hablando en una ocasión acerca de Nicodemo, yo estaba completamente ajena a lo que es la vida espiritual. Yo estaba en otro ámbito completamente diferente, pero la palabra de Dios es poderosa. Yo eso no lo entendí en ese momento, pero la palabra que fue en ese momento sembrada en mí de parte de mi hermana, de parte de esa noche que visité la iglesia y lo que pasó en esa visita a Estados Unidos, eso fue marcando en mí la diferencia, porque una vez que yo llegué a mi país, a la República Dominicana, después de esa visita, después de esa visita, mi vida jamás volvió a ser la misma. Ok, tu percepción cambió. Ya tú sentías que tú tenías algo de que arrepentirte. No, realmente no. Hasta ese momento, no, es que yo no entendía que era ni siquiera nada. Yo no entendía lo que era el arrepentimiento. Hay cosas que tú no las entiendes. Tú necesitas que alguien te hable. De hecho, la Biblia habla una parte contundente y es que la Biblia dice que tú no puedes tapar una luz porque no está surgiendo ningún efecto. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Es un principio fundamental de las Escrituras, que las personas para que se les despierte el sentido espiritual, alguien tiene que hablarlo. E incluso la Biblia dice que por el oír viene la fe. Así que podríamos decir que eso marcó un precedente en tu vida, el haber tenido esa experiencia en Estados Unidos. Ahora bien, cuando tú llegas a República Dominicana ya con una experiencia espiritual, donde Dios te había posiblemente ministrado de una forma sencilla pero impactante. Y discúlpame que te interrumpa, realmente lo que yo vi esa noche en la iglesia, una de las cosas que me impactó fue que las personas me saludaran sin ellos conocerme, porque como en el mundo es diferente, y cuando digo en el mundo sé que todos estamos en el mundo, pero cuando estamos ajenos a lo espiritual, cuando por ejemplo yo visitaba una discoteca, eso de que alguien va a venir y te va a saludar con ese cariño, ese amor, porque lo que se siente en una iglesia, eso impacta la vida de las personas que no conocen a Dios,
porque la gente me abrazaba y yo decía, pero ¿quién tú eres? ¿Por qué tú me saludas con tanto amor? Entonces eso fue rompiendo. Algo O que en sea, ese hubo un momento yo no rompimiento entendía, pero algo estaba pasando en mí. Eso me precisamente. impactó, la gente me abrazaban y me decían tantas palabras que yo en mi vida había escuchado, porque mi ambiente era completamente diferente. Cuando yo entré en ese ambiente, yo estaba como que en otro mundo. Yo sentía como que, y esta locura. Yo veía a la gente cantando, alabando a Dios, yo veía a las personas Sí, hablando en lengua. abrazándose, hablando lengua. Yo decía, mi hermana esa noche empezó a brincar y a saltar y yo decía, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué locura? Y yo decía, qué vergüenza. Yo no quería ni siquiera que la asociaran conmigo. Yo decía, pero es que ella no le da vergüenza que la vean brincando. Yo estaba en esa noche que era moviéndome en el banco para que no supieran que ella era mi hermana. Pero qué ignorante yo estaba, qué ignorante es uno, ¿verdad? Cuando uno no tiene el conocimiento de lo que tú estás diciendo. O sea, yo no sabía lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero para mí, lo que yo en ese momento, para mí era como una locura. Más adelante, en los años siguientes, yo sería una de ellas, de las que iba a brincar, de las que iba a saltar, de las que realmente no le iba a importar quién estuviera a su alrededor, como quiera. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, a nosotros realmente lo que piensen los demás no es importante. Ok, ¿cómo se desarrolla el núcleo familiar del que tú vienes? Porque tú vienes de un núcleo familiar, yo conozco tu historia, quisiera que los demás compartieras esa parte de ti, porque tú sales joven de República Dominicana, nunca había escuchado del Señor, por lo menos no de esa manera, como entender que tú tienes una vida que cambiar, algo que transformar. Ahora mi pregunta va, el núcleo familiar, cómo tú creces, quiero abordar la parte en el ambiente en que tú te crías y te desarrollas. ¿Cuál era tu vida? ¿Qué tú hacías? ¿Cómo era tu día en tu vida cotidiana, lo normal? ¿Cómo era un día normal de Giovanni Martínez para ese tiempo? Pero realmente yo les voy a ser bien honesta. En ese tiempo, porque el Señor conoce el corazón de cada persona y el Señor conoce las necesidades. Y yo realmente tenía mucha necesidad de lo que llegó a mi vida, que fue el Señor. Porque a veces las personas piensan que porque tú vienes de una familia, no éramos ricos, pero teníamos, vamos a decir, como dicen en el país de nosotros, teníamos posibilidades. Y a veces creemos que porque tú viajas, porque vienes de una familia, vengo de una familia muy funcional, en el sentido de que no una familia perfecta, pero mi papá y mi mamá pues me dieron todo el amor, todo lo que como padre ellos pudieron, ellos lo hicieron. Decir que eran perfectos, no lo eran, pero yo me desarrollé, vamos a decir, de una manera muy hermosa, vamos a decirlo así. Pero aún así, en el ser humano no importa su entorno, que tenga amistades, que tus papás tengan influencia, que conozcan gente. Realmente había una necesidad de mí muy fuerte y yo te puedo decir que en ese tiempo yo estaba lidiando con pensamientos hasta de suicidio. Y suena como locura, porque como alguien que tiene unos padres como los que yo tenía, Residencia. Podía viajar para cualquier país del mundo que yo quisiera, pero estaba lidiando con algo dentro de mi vida, dentro de mi ser, que solamente Dios sabía que estaba ahí. Por eso, al Dios ver esa necesidad que yo tenía de Él, Dios traza un plan para llegar hasta donde yo estaba. ¿Cómo se puede explicar que alguien que aparentemente gozaba de una vida social activa y que aparte de eso tenía privilegios que la mayoría no tienen, que muchos quisieran tener, cómo se explica que alguien así, podría decirse, no es completamente feliz, sino que hay una necesidad en su vida y que, dicho sea de paso, no sabía que estaba la necesidad, quizá lo suponía, ¿verdad? Porque uno dice, no es normal que me esté pasando esto. Yo quiero saber cómo tú enfrentas esa realidad de saber que tú tienes privilegios y aún así te sientes así. ¿De qué manera tú te das cuenta de eso? ¿Cuándo empieza ese proceso? Realmente, como que darme cuenta como tal, es como cuando tú estás sola, cuando se apaga la música, cuando ya no están tus padres porque cada uno está haciendo pues sus cosas, cuando mis hermanos, pues yo soy la del medio, como dicen, tengo un hermano menor y mi hermana mayor, que es la que les conté que vivía en ese entonces en Estados Unidos.
Solamente estábamos mi hermano y yo, con mis padres en ese entonces. Pero tú te sientes como sola. No importa, a veces tú rodeada de gente te sientes sola. Yo sentía un enorme vacío dentro de mí. Algo que yo no lo podía explicar. Ok, de una verdad que otra no. pregunta. ¿Tú crees que hay una causa para eso? ¿Tú crees que los problemas en este tiempo es muy común hablar de depresión? En ese tiempo quizás no lo era tanto. E incluso no muchas personas podían entender lo que estaba pasando. No, Me porque imagino. realmente tú muestras una cara muy diferente a lo que tú sientes por dentro. Tú, cuando estás en el lugar donde está la música, es como que se te olvida, es como una manera de apagar las voces que hay dentro de ti. Tú buscas como un escape, y el escape es tú ir a esos lugares donde la música es alta, donde la gente te está hablando, pero cuando se apaga la música, cuando las personas que estaban contigo en ese lugar se van y tú te quedas sola en el sentido de que llegaste a tu casa y te encierras en tu cuarto, en ese momento es lo que uno siente, es algo que solamente O Dios. sea, si yo te preguntara cuándo comenzó tu proceso, cuándo tú empiezas a sentirte vacía, cuándo empiezas a sentirte sola, tú pudieras decirme o no tienes un momento exacto No, de es que cuando todo no. eso comienza. Yo pienso que no, yo pienso que eso está ahí siempre. Lo que pasa es que O sea, tú uno lo que me intentas decir, la necesidad de Dios siempre provoca eso. está, siempre está ese vacío, siempre está, pero el ser humano yo creo que desde que tiene conciencia, el ser humano trata como de alejarse de, yo creo que de Dios. Desde que tú tienes conciencia, Dios siempre está como tratando de llamar tu atención. Pero nosotros siempre estamos buscando la manera de apagar esa voz. Y lo hacemos de manera inconsciente, porque hasta que tú no tienes ese conocimiento, tú no te das cuenta que es Dios atrayéndote hacia Él. Hay una parte en la Biblia que dice que Él nos anhela, que Él nos llama con lazos de amor. Hay muchas maneras de Dios. Dios está llamando nuestra atención desde que nosotros tenemos uso de conciencia. Lo que pasa es que hasta que nosotros no se nos es quitada la venda, porque cuando Dios te quita la venda, tú te das cuenta y tú vas a tu pasado y te dices, wow, eso era Dios llamándome, eso era Dios atrayéndome hacia Él. Pero yo pienso que hay un momento que fue el momento que llegó a mi vida cuando te cuento que voy a Estados Unidos. Primeramente mi hermana acepta a Cristo, va a visitar una iglesia cristiana. Por eso es que es tan importante cuando hay familiares que son cristianos, que no se den por vencidos con sus familiares. Vayan, llévenle un servicio, aunque no acepten a Cristo. Vayan, invítenlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a obrar. Y no tan solo eso, sino no dejen de orar. Porque es muy importante que no pongamos esto como que no es importante. Sí lo es, porque después de que yo acepto a Cristo, hermano, público que me está Espérate, no escuchando. quiero que entres ahí. Yo quiero que tú cuentes el proceso de cuando tú te conviertes. ¿Cómo es que tú decides dar ese paso? ¿Cómo tú decides? ¿Qué pasó ese día exactamente? Cuéntanos un poco de lo que Bueno, pasó ese día. yo estaba lidiando ya en ese tiempo con mucha ansiedad. Yo estaba lidiando con mucha ansiedad porque a los 19 años yo ya estaba fumando cigarrillos. Y yo entendía que el cigarrillo me ayudaba con la ansiedad. Pero realmente eso era solamente un escape, porque eso no te quita porque cuando tú te fumas un cigarrillo, inmediatamente que supuestamente, entre comillas, se te va la ansiedad, luego vuelves nuevamente y te fumas otro, y eso va creando en ti una dependencia, y eso lo que hace es que te ata. Yo estaba lidiando en ese tiempo con muchas cosas. Yo pienso que el Señor llegó a mi vida justo a tiempo, porque nadie sabe lo que vamos a decir, ¿verdad? Todos esos pensamientos que yo tenía, a pesar de que, como te cuento, vengo de una familia que vamos a decir, como pobres, no, me lo dieron todo. Yo me desarrollé en un entorno familiar muy, muy hermoso, con hermanos Pero que me amaban la y todo pregunta en eso. conclusión es, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo tú decides reconocer a Cristo? Que tú Bueno, recuerdes. realmente en ese tiempo, eso pasó un sábado, y yo recuerdo que ya ese día yo tenía planes, y me recuerdo que ya había venido, como les cuento, de Estados Unidos, había comprado ropa, pues yo había hecho un mundo, tenía una agenda hecha, donde yo tenía pensado esa noche visitar la discoteca.
Y recuerdo que esa tarde llegaron a mi casa unos hermanos y llegaron acompañados de mi primo. Para que ustedes vean, eso fue, primero se convierte mi hermana y luego entonces también mi primo acepta a Cristo como su Salvador. Eso fue un avivamiento grande que sucedió en nuestra familia en ese tiempo. Pero yo también desconocía que mi primo había aceptado al Señor. Cuando yo lo veo que él llega con estas personas, fue ese mismo sábado que yo pensaba ir para la discoteca. Yo estaba en la sala de mi casa. Recuerdo que él llegó. Eso no fue algo como que él me llamó y me dijo, mira, voy para tu casa con unas hermanas de la iglesia. Él llegó a la casa. Es algo que suele pasar en la República Dominicana. Las personas llegan a tu casa y gloria a Dios por eso. Y llegaron y nada, abrí la puerta de la casa, los recibí y ellos empezaron a presentarme el plan de salvación. Empezaron a hablarme de la palabra. Pero como cualquier persona que está pasando por eso, que alguien va y te visita y te habla del Señor, a mi mente llegaron tantos pensamientos como quien dice, que yo de verdad ni entendía realmente. Yo no sabía ni siquiera lo que era aceptar a Cristo. Yo lo que entendía era que cuando te hablaban de Dios, y yo era una persona muy, muy, ¿cómo decir? Que uno, ¿verdad? Como joven, uno dice, ¿cómo que si me dicen que yo acepte a Dios, cómo yo le voy a decir que no? Claro que voy a decir que sí. Yo realmente no entendía. Yo estaba bien ignorante a muchas cosas en ese tiempo. Ok, cuando tú decides que deciden orar por ti, Sí, tú confiesas a Cristo, hacen una oración de salvación, como comúnmente hace la iglesia. sí. ¿Tú sabías en qué tú te estabas metiendo? No, ¿O que quién te explica el paso que tú diste? es que cuando él me está hablando, yo le digo, mira, yo no puedo aceptar al Señor porque yo fumo. Y yo le quise dar a entender que yo estaba sucia para poder aceptar a Cristo como mi Salvador. Entonces él me dice, no, pero mira, ven con todas tus cargas que el Señor te hará descansar. El evangelio tú no lo llevas, Él te lleva a ti. Entonces cada cosa que yo le quería poner como una excusa, él tenía una palabra para contrarrestar o como para que yo no tuviera excusa. Y entonces yo le decía, ok. Y así, cada cosa que yo le ponía como una excusa, yo le decía, no, mira, yo no puedo aceptar al Señor. Pues me decía, acéptalo, ven así como tú eres. El evangelio se va a encargar de hacer la obra en ti. Yo le decía, pero mira, yo no voy a dejar de fumar. Y le dije, y se lo aclaré y se lo puse muy claro. Yo le dije, yo no quiero dejar de fumar porque a mí me gusta fumar, porque cuando fumo se me va la ansiedad. Y él me dijo, no importa, ven con todas tus cargas. El Señor se va a encargar de hacerte descansar. Y yo, pero es que yo de verdad que sea, pero te lo advierto, si tú me ves fumando, después no digas, yo te lo estoy diciendo. Y él seguía firme en esa palabra. Ven con todas tus cargas. El Señor te hará descansar. Ok, una vez que ya tú das el paso, que tú entiendes en qué tú te estás metiendo, ¿cómo tú decides quién te lleva a la iglesia? ¿Cuál es la primera iglesia que tú decides visitar y posteriormente congregar? Bueno, realmente lo que pasó en mi vida ese día es algo que no se puede describir con palabras. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador y tú das ese paso de fe, es algo que no se puede describir, porque es que lo que yo experimenté ese día cuando ellos se fueron, pero se quedó conmigo el Espíritu Santo. Y aunque yo en ese momento no lo reconocía, porque tú no lo reconoces, en ese momento tú piensas que es tu mente que te está hablando, eres tú hablando contigo misma, pero tú estás teniendo una conversación con el Espíritu Santo sin tú darte cuenta. Y empieza en mi vida ese como tú decías, ese caminar con Él y empezar a darme cuenta de lo que antes yo ignoraba. Porque cuando Dios llega a tu vida y te quita la venda de los ojos y tú naces de nuevo en el Espíritu, se te empieza a revelar. Porque yo empecé a recibir la revelación de lo espiritual en mi vida. Lo que yo desconocía, lo que para mí era locura, lo que en ese momento cuando yo visité la iglesia de mi hermana me parecía como que era de loco, que era de viejo, que era para gente fea, porque esos son los pensamientos que nos llegan a nosotros. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida y nosotros tenemos un encuentro genuino con Él, lo que antes ignorábamos se hace tan y tan tangible, tan palpable. Entonces, ¿en qué momento, a qué iglesia tú asistes por primera vez? Aquí, mejor dicho, en la ciudad de Higüey.
cuando tú inicias a congregarte, porque quiero llegar al punto de las experiencias espirituales, que vamos a tener que dividir eso en 2 videos, pero aquí vamos. Entonces, ¿en qué iglesia tú decides congregarte y qué? Bueno, la iglesia donde yo decidí congregarme, en ese tiempo donde me doctrinaron y donde me bauticé, fue la iglesia que pastoreaba en ese entonces el pastor Germán Aponte Vázquez. Ahí fue que yo empecé a dar mis primeros pasos. ¿Alguien oró por ti? ¿Tuviste alguna experiencia que marcó el inicio de ese proceso de liberación? Bueno, es que imagínate, decir que fue una sola persona en específico, no tengo como a alguien en específico, porque cuando tú vas a la iglesia, tú sabes que muchas personas están orando, el pastor oran los hermanos, pero como así como tal, como que alguien me puso las manos y oró por mí, no. Ok, luego que tú decides ya finalmente empezar a congregarte, empiezas a cambiar muchas cosas empiezan a cambiar en ti. Ahora bien, yo sé, y yo sé que tu interior no estaba dañado, tú no eras una persona que le hacía daño a nadie, no eras una persona grosera, no eras malapalabrosa, tenías un problema de identidad, por así decirlo, un problema de identidad, lidiaste con complejos, con muchas batallas emocionales internas, y sobra decir que a veces esos problemas son más difíciles que aquellos que se pueden ver, porque cuando el mar empieza de adentro para afuera, muchas veces es peor, porque a veces tú puedes lidiar con un problema externo, pero con lo interno solamente Dios es capaz de lidiar, con lo interno, con lo que nadie puede ver, con tus pensamientos, con esas cosas que nos marcan desde niño, solamente Dios es capaz de hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú empiezas tu proceso de conversión, ¿cómo impactó eso tu vida de manera positiva? ¿Qué es lo primero? Esa sensación, ¿qué tú sentías? Esa emoción, ese gozo, no sé, porque mi experiencia espiritual fue así. No, es que realmente, como te decía ahorita, esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo. El gozo de Dios es algo inefable, es un gozo que no depende de las circunstancias, es un gozo que no depende, no tiene una dependencia, es un gozo que se siente, que yo lo experimenté en su máxima expresión y es algo tan tremendo porque es como que tú quieres más y tú quieres más y tú quieres más y eso a mí me dio una sed de Dios tan fuerte que yo lo que quería era buscar a Dios día, tarde y noche. Yo o sea, tú te olvidaste de quién tú eras completamente. No, yo nací de nuevo, literal, yo lo puedo decir. Yo te puedo decir que yo no necesito preguntarle ni a Pablo, ni a la samaritana, ni a Saqueo lo que ellos experimentaron, porque yo experimenté lo mismo que ellos experimentaron. Yo experimenté en mi vida un nuevo nacimiento. Usted sabe lo que es una muchacha tímida, acomplejada, que no hablaba, que llegaba a los lugares y se arrinconaba. Porque a pesar de que yo iba a la discoteca y eso, yo no era de las que llamaba la atención. La forma de vestir mía no fue una forma de vestir nunca de que... Una forma modesta. Siempre fui, exacto, modesta. Mi forma de vestir, independientemente de ser cristiana, yo era muy modesta al vestir, porque me acomplejaba de mi cuerpo. No era el cuerpo que yo quería. Yo quería tener el cuerpo de otra persona. No me sentía cómoda con mi cuerpo. Entonces, lo que hacía era que me acomplejaba, lo tapaba, porque no era lo que yo quería ver. Es decir, muchas veces las revistas, las redes, nos invaden continuamente con un prototipo del cuerpo que una mujer debería tener. Y yo siendo muy joven, pues me acomplejaba. Puedo decir que era, vamos a decir, muy débil. Era muy fácilmente influenciada por mi entorno. Es lo que te hablo de la identidad. Entonces, cuando Jesús llega a mi vida, Él empieza a dar mi identidad. Él empieza a revelarme quién yo soy en realidad, lo amada que soy, lo importante, lo valiosa, que yo no necesito ser validada por el mundo externo. Si Él me valida, Él me aprueba, ahí es que está mi identidad. Entonces, cuando Él empieza a revelarme esa identidad, mi vida lo que llega es algo que yo realmente, miren, esto es locura para los que se pierden, porque en ese entonces, de ser una muchacha que era tímida, que no hablaba, bueno, ustedes más o menos me están viendo, ahora a mí hay que callarme, porque cuando me convierto a Cristo, recuerdo que en ese tiempo alguien me dijo, wow, tú eres como un fenómeno, y yo no entendía en ese momento porque él me decía eso, hermano, porque es que yo en ese entonces lo que quería era
hablar de Jesús. No había tiempo, espacio. Yo quería hablar de Jesús con todo el mundo. A mí me decían que yo estaba loca. Pero es que lo que había llegado a mi vida me dio tanto que yo me sentía que era poco lo que yo hacía. Hablar de él era como que yo quería hacer más. No había tiempo, espacio. Recuerdo que en ese tiempo, si me decían vamos para la cárcel a visitar a los presos, yo iba. Si me decían vamos para el hospital, yo iba a visitar a los enfermos. Me da mucho sentimiento porque realmente Dios es bueno y Dios cambia nuestra vida. Dios es real y cambia nuestro lamento en baile. Y se lo dice, ay Dios mío, perdón. Tremendo es Dios. Sea Cristo glorificado. Entonces, en ese momento que Dios empieza a transformar tu vida, Dios empieza a cambiarte totalmente. En lo personal y en tu, por así decirlo, y disculpen mis hermanos, obviamente uno hablando del Señor, eso le trae lindo recuerdo, uno hablando acerca de lo que Dios hace y de cómo Dios lo hace. Definitivamente uno se quebranta y mi esposa no es la excepción. ¿Tú sentiste que el convertirte a Cristo hizo que el círculo social con la que tú te rodeabas de alguna forma se alejaran de ti? ¿O simplemente a ti eso no te importó, nunca le diste importancia, seguiste tu vida como cristiana normal? Realmente yo no tenía tampoco tantas amistades. Pero el entorno con el que tú te rodeas. Realmente sí tenía 2 o 3 amigas, pero en ese entonces, como te cuento, mi conversión fue algo bien fuerte y yo me alejé de todo el mundo. Yo me alejé de todas mis amistades. Quizás fue algo que no lo hice adrede realmente, pero yo no quería como que nada ensuciara. Que nada dañara. Yo no quería que nada dañara lo que yo había recibido. Fue demasiado hermoso. Y quizás lo hice en ignorancia. Uno se aleja y yo no le digo a nadie que se aleje de sus amistades. Pero para mí, a mí me pasó así. Yo me alejé de todo el mundo. Yo hasta me escondía de mis amigas cuando me iban a buscar. Porque fue algo demasiado hermoso y yo no quería que nada lo dañara. Y yo en ese tiempo era como, le digo, por eso les cuento que fue como un nacimiento espiritual, fue algo muy fuerte. Yo era una niña, yo volví a ser niña de nuevo. Una niña que le dieron un vestido nuevo y que no quería que nada lo ensuciara. Luego más adelante uno va madurando y entendiendo que ¿verdad? Que uno no debe dejar a sus amistades. Uno lo que tiene claro, uno no puede compartir lo que ellos comparten. Uno no puede ya hacer lo que antes hacía con ellos. Ahora uno se convierte en una luz para ellos, para llevarlos a Cristo. El calor de los hermanos, en mi experiencia personal, yo que sé, uno se siente como con ese fuego, ese fervor. La Biblia no se equivoca cuando la Biblia dice que el que nace de nuevo, nace del Espíritu. El que nos bautizó con Espíritu Santo y fuego. No hay una descripción que esté más a la altura que esa, que decir que uno empieza a sentir el fuego. Claro que sí. Cuando tú empiezas a sentir el contraste entre lo que tú viste a tu hermana por primera vez, que tú ves a tu hermana brincando y saltando, y luego tú te ves inmiscuida, mezclada en ese ambiente. Tú resististe al Espíritu Santo lo primero. En tu experiencia, tú como que te contuviste o simplemente empezaste a darle libertad al Señor. Y si eso al principio no era una causa como para uno sentirse cohibido, por así decirlo. No, es que como te digo, fue algo demasiado fuerte. Yo no me cohibí. Lo que yo estaba experimentando, yo le di libertad porque me hacía sentir demasiado de bien. Usted sabe lo que es usted estar fumando y usted el mismo día dejar de fumar. O sea, eso es algo que solamente él lo pudo hacer. Yo les conté que yo no iba, yo le dije a mi primo que yo no iba a dejar de fumar. Sí, porque tus padres eran fumadores ambos. Sí. Ambos venían de familias fumadores también. Yes. O sea, tú creciste en ese ambiente. Es más, eso tú lo normalizaste. Claro, por así decirlo. cuando mi papá me dijo, me quiso como corregir por eso, yo realmente dije, pero ¿cómo tú me corriges a mí?
en mi mente, ¿verdad? Porque uno respeta a sus padres, pero yo no veía que él tenía No había moral, no había no, moral. porque él fumaba, él era un fumador también. So, yo vengo, es como dicen, ¿verdad? Cuando uno viene a los pies del Señor se rompen las maldiciones. Y yo pienso que cuando yo vengo al Señor, las cosas viejas pasan y todas empiezan a ser hechas nuevas. Y eso fue literal. Pero lo más sobrenatural de todo es que Él lo hizo tan rápido. Si eso fue un choque eso espiritual, fue, no. El tú cielo, llegas a Cristo. No, el cielo llegó a mi vida, literal. El cielo llegó a mi vida ese día, porque ese mismo día, yo, de yo estar negándome, porque una cosa es cuando tú lo quieres dejar y otra es cuando tú te niegas a hacerlo. Pero cuando el Señor, el Espíritu Santo te convence, y eso fue lo que Él hizo. Ese día me convenció. Recuerdo que tiré la caja de cigarrillo a la basura. Y él me dijo, lo digo ahora con propiedad porque sé que fue él. Yo creía que era yo. Pero en ese momento escuché esa voz que me dijo. Cuando digo que escuché esa voz, no es que la escuché audible, pero la escuché en mi mente, en mi corazón. Cuando algo te está diciendo que lo que tú estás haciendo es incorrecto. En ese momento alguien me dijo, ve a la zafacón y moja los cigarrillos. Porque cuando te dé deseos de fumar, vas a ir al zafacón a ver si queda un cigarrillo. Y así mismo fue, yo fui, mojé la caja de cigarrillos. Hermanos, amigos, cuando yo me llegó porque él permitió que me llegara, yo sintiera esa ansiedad, me llegó la ansiedad, óyame. Y cuando fui así mismo, como lo que me llegó a la mente, fui y miré y empecé a buscar si había un cigarrillo seco para fumármelo. Y en ese momento escuché nuevamente esa voz que me dijo dentro de mí: esos cigarrillos están donde pertenecen, en la basura, porque son basura. Y esos cigarrillos no van a ir más a tus pulmones. Están donde pertenecen, en la basura. Y desde ese momento, lo que no entendí ahora, lo que no entendí en ese entonces, lo entendí más adelante. Y era que el Espíritu Santo estaba teniendo una conversación conmigo, donde me estaba convenciendo de las cosas que yo estaba haciendo, que realmente estaban destruyendo lo que era su templo, porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, empieza a ordenar lo que estaba desordenado y empieza a llenar lo que estaba vacío. Mi vida estaba vacía y desordenada, y Él llegó a traer orden y a traer llenura en el nombre de Jesús. En tu experiencia, ya hablamos acerca de lo primero que hiciste, que fue ir a una congregación normal, lo que hace cualquier persona. Yo quiero saber, en el momento, ¿cuándo da inicio? Porque yo sé que Dios te impactó tu vida, yo sé que hiciste un cambio radical, ya lo contamos, pero ¿cuándo Dios te entra más profundo? Yo sé que tú visitabas los retiros de Georgina Castillo, de Cufa, tu experiencia en ese entorno, y yo creo que vamos a tener que hacer un segundo video, pero tu experiencia en ese entorno de fuego, de candela, cuéntame un poquito de eso. Bueno, imagínense, cuando tú conoces el fuego, tú quieres vivir en el fuego, se enciende una llama dentro de ti, un fuego que tú lo que quieres es seguirlo avivando. Entonces tú empiezas a buscar, no que tú empiezas a buscar, pero tú empiezas como a asociarte con esas personas que tú lo ves que están como en la misma forma que tú. La misma frecuencia. Sí, como que están en tu frecuencia, y tú empiezas como a hacer esas amistades que te dicen, vamos para el retiro. Hay un retiro en la iglesia de la hermana Cufa, hay un retiro, porque yo desconocía todas estas cosas, pero empiezo a conectar, o más bien Dios empieza como a conectarme con esas personas que iban a ser para mí, vamos a decir, mentores, personas que me iban a dar también, me iban a testificar también de su experiencia con el Espíritu Santo, porque cada uno tiene su experiencia que contar. Y es hermoso cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, los testimonios de las experiencias que tiene cada persona con el Espíritu Santo, porque Dios nos ama a todos, Dios no tiene sección de personas. Nunca me he creído que soy la niña, aunque dice que somos los niños lindos de Dios, pero no creo que soy la más especial, ¿no? Porque quizás el mismo día Dios me quitó el cigarrillo. Yo pienso que cada quien tiene un llamado, cada quien tiene su experiencia con el Señor, y esta es mi experiencia y es la experiencia que quiero contarles, de que Dios es un Dios real. Dios es un Dios real. Dios transforma, Dios cambia todo tu entorno.
Lo que estaba, como les digo, vacío lo llena, y lo que estaba desordenado Él lo ordena. Y eso Dios hizo en la vida de Giovanni Martínez. Última pregunta ya para cerrar. ¿Llegaron momentos de debilidades donde tú pensaste devolverte? ¿O aún en los momentos más difíciles nada movió o sacudió tu barca? No, es que yo viví unas experiencias que yo creo que en lo primero, en el principio de mi vida espiritual, yo creo que, yo no sé, es algo demasiado hermoso, sobrenatural. Yo realmente me gocé mi soltería al máximo. Bueno, yo estaba en casa de mis padres, no tenía que trabajar, en ese entonces no trabajaba. Por lo menos en ese momento, cuando acepto al Señor, no estaba trabajando. Luego más adelante sí consigo trabajo y eso. Pero en ese tiempo yo lo que hacía era me iba al retiro en la mañana, después íbamos a la cárcel o a regar tratados. Y luego nos íbamos al servicio de la iglesia, que empezaba como a las 7:30. Y luego de ahí siempre había una vigilia. Siempre había un asunto de espiritual. Y eso de verdad que me mantuvo por mucho tiempo. Así me mantuve, buscando y donde hablaran la palabra y donde yo pudiera En otras hacer. palabras, no hubieron momentos en que flaqueaste, en que pensaste que no valía la pena seguir al Señor. Bueno, en ese entonces no recuerdo. Realmente no lo recuerdo porque fue ay, Dios mío. ¿Hay algo que tú pudieras decirme que para ese tiempo te molestaba y que tú pudieras decir, eso me molestaba? No era como para tumbarme, pero sí me molestaba y pensaba en eso, algo que te molestara dentro del entorno de las iglesias. Que me molestara. Como qué sé yo, a veces los hermanos enumeran críticas, chisme, bueno, realmente que te juzgan. No, cuando yo me convertí, yo pensaba que todo el mundo era santo. Yo pensaba que todo el mundo, yo veía a todo el mundo como que wow. Yo veía como que todo el mundo era ángel y que todo el mundo era el que fuera a la iglesia. Yo me recuerdo que en una ocasión le pregunté a alguien, mira, ¿qué hay que hacer para que te digan sierva? Porque eso me lo encontraba como tan hermoso, que te llamaran sierva, era como que wow, qué lindo se escucha eso, porque todo era diferente. El vocabulario de las personas, todo, yo entré a otro mundo completamente diferente. Yo estaba en otro ámbito, yo estaba en otro mundo y me llevaron a otro mundo diferente. Entonces, usted quizá me escuchará y usted dirá, pero wow, es que sí, yo empecé en los caminos de Dios como una bebé, una niña. Yo lo único que quería era que todo lo que yo hiciera agradara a Dios. Mi forma de vestir, mi forma de hablar, todo. Yo me cuidaba, era algo tan lindo, era la presencia del Espíritu Santo. Eran esos ríos de agua viva que yo jamás había experimentado eso. Lo sobrenatural de Dios, para mí era locura. Yo cuando llegaba a mi casa de la iglesia, yo lo que me iba era de rodillas. Mi papá me recuerdo que me decía, pero mi hija, si tú acabas de llegar de la iglesia, ¿por qué tú tienes que volver nuevamente a orar? Es que yo no quería. Era como algo que yo no se puede. Usted me entiende. Sé que muchos han experimentado. Entonces, ese primer amor. Ese es el primer amor del que habla la palabra. Tú podrías decir que antes el evangelio, para ese tiempo, en tu experiencia, no vamos a hablar en sentido general, porque cada quien tiene una experiencia diferente. Cada quien se acerca al Señor de manera diferente. En tu experiencia se podría decir que no era tan común ese ambiente que vemos alrededor de hoy, de chisme, de contienda, de pleito. En tu experiencia, yo pienso que eso está, porque lo que pasa, claro que yo pienso que sí, pero es que el ambiente donde yo me movía, yo no aceptaba que, vamos a decir, que alguien viniera a hablarme algo raro, porque es que, como te estoy diciendo, cuando tú aceptas al Señor y de la forma como yo le estoy contando que llegó Él a mi vida, tú tienes un vestido blanco y tú no quieres que nada lo ensucie. Y cuando tú empiezas a caminar y a madurar, porque claro, es como un niño que va creciendo de estatura. Yo estaba creciendo y creciendo. Y claro, no era que yo era un ángel, ni estaba en un cuerpo glorificado. Era humana, 100% humana. Y yo pienso que va a depender a veces hasta de la gente que tú te rodees. Porque sí hay un grupo de personas, me imagino, dentro de la iglesia en ese entonces que no estaba seguro de acuerdo con lo que el pastor decía, o no le gustaba la forma como se desarrollaba el servicio. Siempre van a haber personas que quizá, yo digo por el descuido, porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo te guía a no hacer esas cosas que saben que están mal delante de Dios. O sea, ya para concluir, porque tenemos más experiencia que contar,
pero tenemos que concluir. ¿Qué mensaje tú enviarías hoy a un nuevo creyente que está lidiando con problemas similares a los que tú enfrentaste, de depresión, de que no te sentías segura de ti mismo? ¿Y qué consejo tú le darías en su inicio de conversión al venir a Cristo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Bueno, lo primero que una persona debe hacer cuando acepta al Señor es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Es importante que no resistamos al Espíritu, porque el Espíritu Santo lo único que quiere hacernos es bien. El Espíritu Santo lo que quiere es reconciliarnos con el Padre y que nosotros tengamos una vida nueva en Dios. Y yo lo puedo decir por experiencia. La ansiedad que yo sentía en ese entonces se fue. Los complejos se fueron. La falta de identidad, Dios empezó a trabajar con ella. Y yo digo que Dios no ha terminado conmigo, porque la obra que Él ha empezado, el Señor la ha seguido perfeccionando. Y nunca vamos a terminar. Yo pienso que siempre el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros. Lo importante es eso, que nos pongamos en las manos de Dios, que nos rindamos a Él, que no lo resistamos. Que nos entreguemos sin reservas. Que no pongamos reservas. Que esas áreas de nuestra vida le digamos al Señor si venimos con enojo. Yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, una de las cosas que el Espíritu Santo me guió a hacer fue a pedirle perdón a aquellas personas que yo había ofendido o que me habían ofendido a mí. Oiga, independientemente de que ellas hayan sido las que me hayan ofendido, el Espíritu me guió a ir donde ellos estaban para yo pedirles perdón. Por eso les digo que es muy importante que se dejen guiar por Él, porque Él les va a revelar lo que usted tiene que hacer. Hay cosas ocultas en nuestra vida que cuando la luz de Cristo llega, Él las ilumina y Él nos enseña a nosotros todas las cosas. Hay cosas que estamos ignorantes porque estábamos en tinieblas, pero una vez que llega la luz, que se hace la luz, empezamos a no tropezar con lo que antes tropezábamos. Dios le bendiga. Espérenos para un próximo video donde vamos a contar acerca del liderazgo y demás. Dios le bendiga.